Luego veremos quiénes han prestado alguna colaboración o contribución al hecho del autor. Y le vamos a llamar partícipes. Y quienes, quizás haciendo una contribución meramente causal, física, material, no han realizado ninguna conducta penalmente responsable. Entonces, lo que hoy tenemos muy elaborado en términos de aplicar el principio versari, in re illicita, no podemos volver indefinidamente en una cadena causal buscando autores del delito y ni siquiera personas de alguna manera responsables del hecho ilícito. Pero el concepto unitario fue una primera matriz. Incluso no estamos hablando del medioevo, cuando uno recuerda el artículo 111 del Código Penal Italiano, Proyecto Rocco. El Proyecto Rocco decía justamente eso, o sea, sancionaba a todos los que concurren en el hecho. Se le aplicará la pena prevista para el delito. Tenía una formulación del concepto unitario de autor. Y estamos hablando en el primer tercio del siglo XX. Por lo tanto, las teorías unitarias se manejaban a la luz del causalismo en todo lo que había sido el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Aún esas teorías unitarias no podían desconocer lo que hoy en la dogmática penal, y especialmente desde la imputación objetiva, y no exclusivamente, por supuesto, llamamos las categorías ontológicas. O sea, hay estructuras lógico-jurídicas que nos llevan a distinguir a un autor de un cooperador, que nos llevan a distinguir a un autor de un instigador, y que aún en los marcos de la contribución, a distinguir también a un cooperador necesario de un simple cómplice, y a distinguir un cómplice de aquel delito autónomo que llamamos encubrimiento. Entonces son estructuras lógico-jurídicas que tienen una base ontológica. Ontológica quiere decir que responden a la realidad de la dinámica delictiva. No son simples categorías de escritorio, abstractas, creadas arbitrariamente, sino que responden justamente a qué niveles de responsabilidad y de participación e intervención tiene cada protagonista del hecho delictivo. Y quienes no tienen ninguno, y quienes no tienen siquiera ninguno. El concepto unitario no pudo desconocer siquiera esto. La formulación era práctica porque hablaban de, bueno, todo el que había puesto una condición. Aún esa tesis causalista, material, física, se decía, era una visión fisicista del derecho penal, que se realizaba a expensas de una visión no es conocer el hecho. Decían, aún en esa visión donde decimos todos son autores, hacían distinciones y decían, bueno, pero hay un autor inmediato, el que hizo el disparo, y el que facilitó el arma es un autor mediato, o le llamaban autores indirectos, o le llamaban autores subsidiarios. En definitiva, buscaban alguna categorización y algún criterio de distinción, pero no dogmático, estructural, categórico, porque decían, bueno, son autores. Y después esos autores se los adjetivaba. Y al adjetivarlos, se estaba reconociendo que entonces habrá que distinguir entre un autor y un partícipe. Hoy está claro, Código Penal Boliviano, artículo 20, son autores. Bueno, entonces, bien, pero
Estas historias nos ayudan a ver un poco también el manejo de una terminología y a ir creando esas categorías. Porque tampoco ningún código penal a veces es absolutamente perfecto, ya hay un montón de teorías y soluciones que siguen abiertas en la dogmática penal para su análisis y su discusión. Claro, la teoría unitaria evidentemente conspiraba de un modo flagrante contra el principio de reserva, contra el principio de tipicidad, contra el principio de legalidad. Entonces, bueno, pero ¿quién mató? ¿Quién realizó el verbo típico? ¿Quién realiza la conducta que está descrita en el tipo penal? Y se caía también von List, en el concepto de peligrosidad. Bueno, todos son autores de alguna manera. El proyecto Rocco tomó eso en Italia, en un marco del fascismo. Bueno, son todos autores. Después que el juez vea la porción de participación, que gradúe la pena en función del protagonismo. En el fondo siempre había que terminar reconociendo que hay una estructura lógico-jurídica, normativa, que no puede ser soslayada. Pero pues, estamos poniendo la categoría de un autor. Claro, el concepto unitario obviamente va claramente en contra de lo que dice el código. Nadie hoy sostiene un concepto unitario de autor. Cuidado con los delitos culposos. Esa es una teoría en discusión. Partimos en los delitos culposos de una visión unitaria de autor. Pero eso está muy discutido y nosotros lo vamos a analizar en nuestras clases también. En materia del delito doloso, está claro que, bueno, autor es el autor. Entonces buscaremos al señor del hecho. Entonces la teoría unitaria evidentemente no podía dar cuenta además de los delitos especiales, no podía dar cuenta de los delitos de propia mano, no podía dar cuenta de los delitos cometidos en autoría mediata, amén de establecer el principio de peligrosidad y amén de que viola el principio de legalidad y de reserva. Entonces comenzaban las tendencias, promedio del siglo XX, buscar los criterios diferenciados. Entonces hay que buscar un criterio diferenciador, que ya estaban algunas soluciones en la llamada corriente subjetiva hacia fines del siglo XIX. Aún esa teoría unitaria, esa teoría causalista, esa teoría de la condición sine qua non, buscó algunos primeros criterios de corte, de prohibición de regreso, de poner un límite, de aplicar el versari in re illicita. Entonces apareció, bueno, la causalidad adecuada, la causalidad social, la causalidad eficiente, la causalidad próxima. Entonces, era autor el que había puesto la causalidad próxima, era autor el que había puesto la causalidad eficiente para la comisión del delito o la causalidad socialmente adecuada o la causalidad normativa que ha realizado el verbo, el que se apoderó, el que mató, el que defraudó. Aún esos cortes a la causalidad tenían también sus limitaciones. Se ponían ejemplos en la época, ¿no? Aquel que encierra en una jaula con el león a una persona para que el león lo mate. Y la causa eficiente es el león. O la causa eficiente soy yo, que encierró al sujeto en esas condiciones. O la causalidad próxima. Bueno, usted produjo una herida con un arma blanca en la zona abdominal, generando una hemorragia con hipovolemia en la víctima.
sí, pero llegó al hospital y una mala praxis médica impidió controlar la herida. Entonces, a ver, ¿quién realizó la causa próxima? ¿La negligencia del hospital o la causa próxima sigo siendo yo? Independientemente de la mediación médica. Entonces ahí se generan debates, porque quizás una correcta intervención médica hubiera contenido el riesgo que yo generé con la herida que produje en la víctima. Y quizás soy responsable solo de una lesión gravísima, pero no de la muerte. O soy de la muerte. Yo soy la causa próxima al producir la herida. O la causa próxima es, vamos a hablar de esto también, en lo que se llaman los cursos causales irregulares. La imputación objetiva los trata para ver quién es el responsable final de sucesos en los cuales distintos intervinientes de alguna manera van siendo o no responsables del resultado lesivo final. Entonces la causalidad adecuada, que en una frase quería simplificar todo, bueno, el que puso la causa próxima, el que puso la causa socialmente adecuada, disparó, o el que puso la causa eficiente, eran cuestiones que dejaban abierto el debate, pero planteaban la necesidad de decir, a ver, no todo es cuestión de todos. No todo lo que sucedió es cuestión de todos. Los que han concurrido y han intervenido de alguna manera en el evento. Entonces, no todos lo han hecho en la misma intensidad y conceptualmente hablando con la misma relevancia penal. Entonces, busquemos, cuidado, sí, pueda que algunos suman cosas causalmente vinculadas al evento, a la dinámica del suceso. Pero veamos desde una perspectiva normativa quienes han realizado comportamientos penalmente relevantes. Y establecido eso, ¿en qué nivel? Partícipe, autor. Bien. Entonces comenzaban las teorías diferenciadoras. Había que producir teorías diferenciadoras. No todo es cuestión de todos. Y hay algunos que no tienen nada que ver con el hecho, aunque puedan haber hecho una contribución físicamente causal, pero irrelevante desde el punto de vista normativo y penal. Otros no han hecho quizás un aporte causal relevante penalmente, pero aún así distinto, o favoreciendo un hecho que pertenece al autor, o siendo también autores o coautores, lo que fuese. Las teorías diferenciadoras, que son las que hoy nosotros tenemos, bueno, tuvieron que hacerse sobre la base de algunos criterios. En 1865 surgía el criterio, von Bury se planteaba, bueno, podría haber un criterio subjetivo diferenciador, subjetivo. Vamos a decir que es autor aquel en cuyo interés el hecho se realiza, aquel que está interesado en el resultado. Aquel que está interesado en el resultado y en función del cual el hecho se realiza, ese es el autor. Y todo aquel que está actuando con un dolo subordinado, con un dolo dependiente, con un dolo subalterno, que quiere el hecho en la medida que lo quiere el que está interesado, ese será un cómplice. Y le llamaban teoría subjetiva diferenciadora. Hubo un caso famoso, jurisprudencia alemana, el caso de la bañera. El caso de la bañera, un caso famoso, real, donde dos hermanas criadas en un contexto de una gran disciplina en el hogar, en un marco también religioso y de valores morales muy estrictos,
Una de las hermanas había quedado embarazada y había perdido ese hijo. Pero el padre, en función de ese antecedente, advirtió severamente a ambas, de que no permitiría más un hecho de esas características, un embarazo fuera del matrimonio de sus hijas, y que eso le costaría, bueno, tener que marcharse de la casa. Una de las hermanas, la otra, no la que había perdido el chico, queda embarazada y oculta el embarazo. Da a luz de un modo clandestino y luego le pide a su hermana que ahogue a la criatura en la bañera. Y la hermana accede. El criterio ilógico, uno dice, ¿quién realizó el verbo típico? La hermana que sumerge a la criatura en el agua. La otra rogó, suplicó, pidió a la hermana la realización de ese hecho. Y la otra secundó la decisión y la ejecutó. ¿En interés de quién actuó? De su hermana. Pero realizó el verbo típico. Una solución de complicidad no respeta la estructura lógico-jurídica y ontológica del hecho. En el plano ontológico, acá hay alguien que está ahogando a la criatura. Y es la hermana que actúa a petición de su hermana. Autora, aquella en cuyo interés se actuó, pero que en realidad no realiza el hecho. Y no realizar el hecho no es cualquier cosa. No realizar el hecho es no ser señor del hecho. Y no realizar el hecho significa soltar el hecho. Soltarlo. Yo le puedo pedir a mi hermana que lo haga, porque mi hermana no lo quiere hacer. O sea, el control del suceso lo tiene aquella persona a la cual yo ruego o pido algo. Entonces nosotros, a partir de estos casos que están en la historia, que fueron marcando intentos para marcar o fijar teorías diferenciadoras, para distinguir bien entre todos los intervinientes en un hecho delictivo, cometía la teoría del interés este absurdo jurídico. Resulta que el que ha realizado el verbo típico es cómplice, y aquel en cuyo interés se actúa resulta que es el autor. Esto no quiere decir que tengamos algunas figuras delictivas en las cuales, por supuesto, el delito contempla actuar en el interés de otro. Eso sí. Entonces la estafa, que puede ser cometida también en el interés de un tercero. Pero siempre tenemos al autor, al que causa, a través de un engaño, un perjuicio económico en alguien para que realice una disposición económica patrimonial perjudicial. Entonces, una cosa es el elemento subjetivo que a veces puede estar presente en alguna figura delictiva, otra cosa es divorciar y separar estos escenarios y hacer que quien realiza el verbo resulte un cómplice. Este caso de la bañera no fue el único que nos dejaba pensando sobre, bueno, esto que hoy nosotros, insisto, con código en mano, no tenemos ninguna duda para juzgar su carácter no solo absurdo en términos técnicos, sino además injusto. Pero existió en este contexto de la jurisprudencia alemana especialmente, cuando se juzgaban en el año 90 todas las cuestiones relativas a los guardianes del muro, la responsabilidad de los soldados en el muro de Berlín, esos asesinatos a los que intentaban fugarse, de la Alemania oriental a la Alemania occidental. Bien, más algunos otros casos que existieron en aquella época y que están en los manuales de derecho penal, para que nosotros los conozcamos y vayamos armando un arbolito, un esquema de la autoría
bien claro y despacio. Estuvo el caso Bohdan-Staczynski. El caso Bohdan-Staczynski fue un caso muy importante. 1962, Staczynski era un sicario aquí en la KGB, todo el sistema soviético, que controlaba la Europa del Este. Yo me acuerdo que era chico y en la escuela tuve que estudiar un mapa de Europa que era muy simple. Era muy fácil estudiar el mapa de Europa cuando yo iba a la escuela secundaria, porque estaba Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Grecia, Checoslovaquia, ahora tenemos República Checa, Eslovaquia, no estaba Letonia, Lituania. Bien, teníamos un mapa de la Alemania dividida. Y el caso Staczynski, la KGB le pide que mate a dos nacionalistas ucranianos, a Lev Revet y a Stefan Banderas, que eran dos independentistas, nacionalistas, ucranianos, etc. Y los mata en la Alemania Oriental con una pistola de gas, con procedimientos gas mostaza, que se lo utilizaba como arma de disparo, produciendo una crisis nerviosa terminal en la víctima y matándola. Y Staczynski cumple esa orden. Entonces el tribunal alemán dijo, bueno, Staczynski está actuando en el interés de quienes, KGB, le piden esto. Bueno, pero ¿quién dispara? No, dispara Staczynski. Entonces Staczynski es autor directo. Es el autor inmediato. Es el actor directo. Tiene dominio de la acción. Es el sujeto que realiza el verbo típico. Pero se empezó a decir, pero los que están atrás y que manejan todo un aparato de poder, y que si esto quizás no lo hacía Staczynski, lo hubiese hecho cualquier otro sicario, que ellos tendrían a disposición, podrían contratar, pueden contactar, pueden encargarle eso. Y tienen además todo un esquema de impunidad para justamente cubrir la acción de estos agentes. Entonces empezó a hablar también de autor a ese que controla desde la oscuridad, un escritorio, la impunidad y la organización, este tipo de ejecuciones. Entonces ya aparecía por lo menos la novedad de decir, no, Staczynski es autor. No, Staczynski es autor. No vamos a caer en el caso de la bañera. Y que Staczynski nos diga, mire, yo soy cómplice, porque actúo en el interés del que me mandó a hacer esto y que es el verdadero autor. No. Es autor directo. Pero los que estaban atrás también se los sancionó como autores. Y empezó a aparecer, en 1962, la teoría del autor mediato, de quien está detrás manejando una estructura con un grado de eficiencia, efectividad e impunidad tal que hacen que tengan un dominio del curso causal, que tengan un dominio directo del curso causal, para asegurar el resultado que pretenden también los que están atrás, que son los que contratan en este caso a Staczynski para realizar esta conducta. Staczynski después se escapó de la Alemania Oriental, se entregó a las autoridades en la Alemania Federal. Bueno, fue una persona que después quiso salir de ese sistema en el que estaba. Pero fue un caso donde, aparecía ese concepto germinal del autor mediato, de alguien que desde atrás está dominando. De todas maneras, mientras hacemos este repaso histórico, que a mí me parece siempre muy interesante, además pues son casos reales, por supuesto, vamos haciendo una pequeñísima aclaración. Como nosotros ya tenemos en el código al autor mediato, tenemos al autor mediato clásico, que no es este.
no es este. El concepto de autor mediato que tenemos en el Código Penal boliviano es, sí, el del que está atrás y el que maneja el curso causal, el que es en definitiva señor de la acción, porque puede definir el sí de la acción y el cómo de la acción, el sí y el cómo, pero valiéndose de una persona como instrumento, y un instrumento que no es penalmente responsable. Esto es clave en el concepto de autoría mediata. El hombre de atrás, llamado autor mediato, se sirve de otra persona, el hombre de adelante, como un instrumento, al punto que este hombre de adelante no es penalmente responsable. Ese es el concepto que tenemos en el código y al que se le aplica sin más la noción de autor mediato. Si el instrumento del que se sirve, el que da la orden, prepara todo, lo instiga, le da la orden, etc. Si el instrumento es penalmente responsable, en línea de principio, atrás no podemos tener un autor mediato. El autor mediato supone que el instrumento no es penalmente responsable. En el caso Straczynski, y luego en la teoría de Roxin sobre los aparatos organizados de poder, se aplica el concepto de autoría mediata por dominio de la organización, donde hay ejecutores penalmente responsables, hay instrumentos penalmente responsables, pero el de atrás tiene un grado de dominio de la organización que también nos lleva a imputarles y a atribuirles también a ellos el carácter de autores mediatos. Pero bien, en la historia iremos avanzando con estos conceptos, pero buscando un concepto diferenciador. Hubo otros casos que nos dejan pensando, nos van a ayudar mucho esta semana. El caso del rey de los gatos. El caso rey de los gatos, también de la jurisprudencia alemana, fue interesante. El caso Bahía de los Gansos, también de la jurisprudencia alemana. Y el caso Sirius, también de la jurisprudencia alemana. ¿Por qué son importantes esos casos? Por lo que estamos viendo hasta ahora. Nos permiten manejar categorías, reafirmar conceptos, ver la originalidad de algunos de ellos, para que después cuando vamos a la síntesis del código, las categorías nos queden muy claras y las aristas que querramos discutir las podamos discutir, al menos en línea, como se dice siempre, de lege ferenda. De lege lata tenemos lo que dice el código. Ahí no podemos jugar y eso, por supuesto, en estas clases va a quedar clarísimo qué tenemos en el código. De lege ferenda se dice lo que nos gustaría que se reformule quizás, o se incorpore, o se cambie, o se agregue, o lo que sea. Y nosotros, una maestría nos tiene que dejar esa flexibilidad, esa apertura, porque obviamente estamos en un nivel de especialización. Muy bien. El caso Rey de los Gatos. En el caso Rey de los Gatos, dos hombres quieren eliminar por celos a una mujer. Entonces convencen a un hombre influenciable, obviamente, influenciable, manipulable, de que hay una deidad peligrosa llamada Rey de los Gatos que querría acabar con la humanidad, pero hay que aplacar la ira de esta deidad amenazante y la manera es ofreciéndole un sacrificio humano. Y el sacrificio humano tenía que ser el de esa mujer que estos dos hombres querían eliminar. Muy bien, este hombre influenciable, con limitaciones evidentemente psicológicas, encara la misión.
intenta matar, cumplir con este cometido. No lo logra, el hecho queda en tentativa, pero el tribunal alemán se encuentra en este dilema. Dice, bueno, ¿qué tenemos acá? Ahí tenemos dos instigadores. Hoy nosotros hablaríamos de instigadores. Sí. Bueno, pero depende también, porque si yo me valgo de un inimputable, me valgo de un instrumento penalmente no responsable. Entonces puedo ser autor mediato. En este caso concreto, el tribunal alemán juzgó que la persona, si hubiese actuado con un error de prohibición invencible, eso hubiera enervado evidentemente su culpabilidad. Bien. Pero consideró que actuó con un error de prohibición vencible, que era tan elemental lo que se le planteaba, que el sujeto como mínimo debió sospechar, preguntar, salir de algún estado de duda, y por lo tanto consideró que actuó en un estado de error de prohibición vencible, y por lo tanto lo consideró responsable. La novedad, que los que estaban atrás los trató como autores. Los trató como autores. Insisto, estos casos nos permiten ver esa flexibilidad, donde a veces vemos como, si habíamos dicho que el autor mediato se sirve de un instrumento penalmente no responsable, bueno, si ya hay una responsabilidad en el instrumento, ya no puede haber un autor atrás. Sin embargo, el tribunal alemán, siempre reforzando este concepto, que cuando el que está atrás está dominando mucho el escenario, es más un autor que un simple instigador. El caso Bahía de los Gansos fue muy simple, porque era un señor que se servía del error de sus empleados para hacer traer una serie de gansos que estaban en una bahía hacia su cerca, hacia su establo, su corral, los traía ahí. Bueno, ese es un caso de manual, clarísimo. Autor mediato el señor, que se sirve de instrumentos penalmente no responsables, que actúan por error. Un error de tipo, como si yo le dijese a alguien, me acercás a aquella campera que tengo allá, yéndome de un restaurante, y un amigo mío de buena fe me la trae y yo me la llevo. Bueno, ¿quién se apoderó de esa campera? Mi amigo. Sí, bueno, un error de tipo. Ese caso es de manual porque obviamente yo me sirvo de la buena fe de alguien como un instrumento para que realice una conducta penalmente no responsable, el instrumento, y yo soy el penalmente responsable porque me he servido de su error para llevarme la campera. El caso Sirius fue más complejo. El caso Sirius, y no se preocupen por esta casuística que estamos analizando, porque enseguida después cuando bajamos todo al esquema del código queda todo acomodado, clarísimo, pero es importante que conozcamos, insisto, en un nivel de maestría, algún tipo de cuestiones que son muy importantes en los antecedentes históricos de este tema. El caso Sirius, de hecho, sigue siendo hoy en Internet objeto de debate, hay posiciones al respecto. Vamos a ver cuál tomó un tribunal y después qué discusiones podamos hacer también. Pero el caso Sirius era, bueno, de un joven que tiene un noviazgo, una relación romántica con otra chica, y la chica muy enamorada de él, muy enamorada, con todo lo que esto implica siempre en los estados psicoafectivos y emocionales. El muchacho estaba interesado en la riqueza y en el dinero de su novia. La novia muy sorprendida de la belleza de su novio. El novio capitalizaba ese tipo de ascendiente, evidentemente que le daba esa admiración de su novia.
Entonces, bueno, le habla de que en efecto él viene de un planeta, Sirius, que es un planeta que por supuesto le ofrece a la humanidad un estado de plenitud y perfección, un lugar al que todos podemos ir y al que ella también podía ir, también para estar ambos juntos allí para siempre. Entonces esto que parece una novela, parece una cosa burda, increíble. Bien, el caso Sirius se nutre de esta capacidad de sugestión, de persuasión, de engaño. Bien. Para eso le dice a ella que tendría que simplemente realizar una acción consistente en, bueno, colocarse en una bañera y con ocasión de un baño, donde ella estuviera muy relajada, muy dispuesta a hacer esta suerte de transición hacia ese planeta, colocara un secador de cabellos en la bañadera para, en un estado de éxtasis y de shock, aparecer después resucitada, nueva, renovada, en el lago de Constanza. Bien, en este escenario bucólico suizo-alemán, la mujer realiza la acción. No muere. Previo a esta acción, el joven se hace poner un seguro de vida a su nombre. Seguro de vida. Obviamente, especulando con los bienes de su prometida. La mujer no muere. Y él le insiste que bueno, que vuelva a probar, y la mujer por supuesto ya no quiso saber más nada, denunció el hecho. Hay posiciones en el análisis. El tribunal alemán consideró que era un autor mediato. Digamos que quiso realmente matar a través de una manipulación directa sobre la persona. Hay algunas posiciones en internet, la pueden leer. Caro John, por ejemplo, en Perú, él sostiene que, bueno, que la mujer actuó bajo propio riesgo. Vamos a estudiar en estos días ese concepto, que es otro de los filtros de la imputación objetiva, que se llama acción a propio riesgo. Quien voluntariamente, conscientemente, se coloca en una situación de riesgo o peligro, se llama autopuesta en peligro. Quien realiza una autopuesta en peligro consciente y voluntaria asume los riesgos. La provocación, la invitación de un tercero es inocua. Si alguien me dice, si caminas por ahí te doy 1.000 pesos y yo soy consciente del riesgo que asumo y me caigo, no hay un autor mediato. Bueno, si te animás a tomarte esta botella de whisky en 2 minutos, nos demostrás que sos realmente un hombre. Entonces yo me tomo y hago un shock o lo que fuese. Se llaman autopuestas, acciones a propio riesgo. Ya vamos a estudiar en la semana las heteropuestas, cuando ya uno interactúa con un tercero y el tercero también participa e incide en el riesgo personal mío. Eso se llama heteropuesta. Esta es la autopuesta. Listo, yo me hago cargo. Si yo me drogo, si yo compro la droga, el problema no está el que me la vendió. Yo compro, me la inyecto, el problema es mío. El otro será un traficante, por supuesto, pero digo, mi homicidio es mi homicidio. Entonces el caso Sirius, no, el tribunal alemán trató con dureza a este joven. Consideró que se valió de la mujer y que la mujer, evidentemente, por las características del hecho, no estaba en sus cabales. Porque la mujer nunca quiso matarse. Esto dijo el tribunal. La mujer nunca quiso matarse. Caro John dice, bueno, no tenemos una superpericia
forense que nos dé cuenta de eso. Entonces lo ve más por el lado de la autopuesta. Pero una cosa tan novelada, evidentemente va en una psiquis, donde aún los casos de autopuesta exigen eso, la claridad y la comprensión del riesgo, y que no otra persona esté manejando esa falta de comprensión para colocar al sujeto en la situación de riesgo real. Bien, estos casos dejaban en la literatura búsquedas, primero un poquito de este concepto del autor de atrás. Pero bueno, seguíamos buscando criterios diferenciadores. La teoría del interés terminó disparando esta serie de casos que hemos analizado. Pero claro, había que buscar un criterio objetivo. Vamos a buscar un criterio objetivo. Entonces surgió el criterio formal objetivo. Y después vino el objetivo material. El formal objetivo decía, es muy claro, es autor el que realiza el tipo, ya está. Eso se llama formal objetivo. Vamos al que realiza el tipo. Listo, ¿quién se apoderó? ¿Quién mató? ¿Quién contaminó las aguas? ¿Quién transporta sustancias prohibidas? ¿Quién? Bueno, claro, ese concepto tenía muchas dificultades con la coautoría. Yo puedo ir a robar con alguien y mientras alguien sustrae el objeto, yo estoy controlando que él pueda actuar con tranquilidad ahí, en la fase ejecutiva. Y a la vez un tercer interviniente puede estar empujando a la persona para que, sosteniéndola, para que acceda al lugar donde va a apoderarse del bien ajeno. Entonces tenemos tres coautores, tenemos tres intervinientes en fase ejecutiva, con distinción de roles, acordados y ejecutados. Y bueno, pero ¿quién se apoderó? A. ¿Y qué hacemos con B y con C? Que están en fase ejecutiva haciendo un aporte esencial. Uno sostiene, el otro controla y yo trabajo tranquilo. Bueno, el formal objetivo. ¿Quién se apoderó? A. ¿Qué hacemos con B y con C? Y serán cómplices o son autores o tenemos una coautoría ahí. Bueno, lo formal objetivo comenzaba a tener esta dificultad. Autoría mediata. El instrumento realiza la acción. Sí, pero el instrumento que no es penalmente responsable. Entonces, el autor mediato es el autor. El hombre de atrás es el autor. El que se sirve del instrumento es el autor. Entonces, no realiza el tipo, pero hace realizar el tipo el instrumento. Entonces, el autor está atrás. Entonces, la teoría formal objetiva no nos terminaba de responder a estos casos especialmente. La autoría mediata y la coautoría. Apareció un criterio, entonces, objetivo material. Entonces, ya lo que tenemos que ver es, en los intervinientes, a ver, ¿quién ocupa el lugar central? ¿Quién es el señor del hecho? ¿Quién tiene las riendas, con un criterio finalista, del suceso? Tener las riendas significa llevar a cabo el hecho, determinando el cómo, y con la facultad y la capacidad para detener el hecho. Entonces, el que conduce el curso, determina el sí y el cómo, puede avanzar, puede detener, puede desistir, puede abandonar el hecho. Ese es el autor. Este era ya un concepto objetivo material. Los que
presten a este señor del hecho alguna colaboración, contribución, faciliten su acción, presten una contribución material, intelectual, psicológica, anímica. Muy bien, serán partícipes. Entonces apareció este concepto del dominio del hecho. El dominio del hecho, en la tesis de Roxin, aparece como un elemento que nos permite en los delitos dolosos encontrar un criterio de autor. El señor del hecho, bien, este es el autor. Los que colaboran con él son partícipes. Con ese concepto de dominio, Roxin proponía distinguir el dominio de la acción, que lo tiene el autor directo. Yo quiero robar algo, entro a un supermercado, traigo una mercadería, me la escondo en la campera, intento salir, logro salir, llego a mi casa, bien. Muy bien. He actuado con un dominio de la y realizo como autor directo un hecho delictivo. Un robo, un homicidio, o una comercialización de sustancias prohibidas o... Bien. Él decía, después hay un dominio, no de la acción, sino un dominio de la voluntad. El dominio de la voluntad es el que ejerce el autor mediato. El autor mediato no tiene un dominio de su acción en cuanto vinculada a la dinámica del hecho delictivo y a la realización del verbo típico, pero sí domina la voluntad de aquel que sí realiza el verbo típico. Entonces, ese tiene no dominio de la acción, eso es del autor directo o inmediato. Acá hay un dominio de la voluntad. ¿De quién? Del instrumento, que es penalmente no responsable. Por eso yo, hombre de atrás, que me sirvo de él, lo manipulo, soy el verdadero autor. Entonces, ahí yo tengo dominio del hecho por dominio de la voluntad del instrumento. Como yo domino la voluntad del instrumento, lo he manipulado en el escenario concreto para que haga lo que yo quiero, y él va a realizar el instrumento, el verbo típico, pero sin responsabilidad penal. Este es el concepto clásico de autoría mediata, que tenemos que distinguir muy bien de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, donde esos instrumentos allí, en esos aparatos, son penalmente responsables, por supuesto. El soldado final del esquema nazi que terminaba disparando contra los judíos que estaban allí para la ejecución son penalmente responsables, absolutamente. Sabían que mataban. Listo. Por la causa tal, la causa cual o lo que fuese. Sabían que mataban. Entonces, si después quieren alegar coacción, bueno, que vayan a la sede de la culpabilidad a discutir que lo hacían por coacción. Bien, será otra discusión, pero el hecho típico antijurídico, ahí está. También dice Roxin, podemos encontrarnos con un codominio funcional de la acción. Pues si yo domino mi acción, soy el autor directo inmediato. Pero puede ser que 2, 3, 6, 8, 10, 16 personas tengan un codominio funcional de la acción. Y es lo que Roxin llama la coautoría. Ahí hay un dominio funcional de la acción o codominio. Y es lo que nosotros llamamos coautoría. Entonces,
Artículo 20. Son autores los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente. Bueno, por sí solos, dominio de la acción. Conjuntamente, codominio de la acción. Y es la coautoría, que exige una serie de requisitos indispensables, siempre. Plan común, distribución de aportes esenciales, en fase ejecutiva, con una organización horizontal. Esos son los 4 requisitos para una coautoría. ¿Eh? El pacto